Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, por favor. Hoy corresponde el capítulo 21, del verso 17. Vamos a avanzar hasta el verso 26. Le enviamos un saludo a todas las personas que nos sintonizan en los medios electrónicos. Un saludo caluroso desde la envidiable península. ¿Ya está conmigo? Vamos a poner nuestros ojos ahí. Hechos, capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y hasta ahí vamos a dejarlo por hoy. Acompáñeme por favor a orar. Señor, venimos delante de ti, nos presentamos con corazones humildes que necesitan de ti, Señor, porque queremos escuchar tu voz a través de tu palabra escrita. Señor, te pedimos por el predicador, para que sea solo un instrumento en tus manos. Guárdale, Señor, de desviarse. Necesitamos escucharte, necesitamos la luz, la ministración de tu palabra, Dios. Espíritu Santo, que nos ayude, por favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tiene por título esta enseñanza: Decisiones en amor. Decisiones en amor. Estamos ya entrando al final del tercer viaje misionero de Pablo, después de que la semana pasada estuvimos estudiando la difícil decisión, muy polémica, de si debía o no debía ir Pablo a Jerusalén. Estuvo complejo, pero finalmente el apóstol está determinado en su corazón, tiene una decisión, y leímos la semana pasada: no solo de ser atado, decía Pablo, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y después de que estudiamos cómo fue reconvenido, originalmente los primeros que lo cuestionan, que lo contravienen, es la iglesia de Tiro. Le dicen que no subiera a Jerusalén.
Más o menos 8 o 9 días después en Cesarea, después de que baja el profeta Agabo, le ruegan todos, incluido Lucas, le dice que no subiese a Jerusalén. Pero no llegan a ningún acuerdo. Y no llegan a ningún acuerdo y dice la Biblia que desisten. Y lo hacen en pro de la unidad de la iglesia. Desisten y ponen el caso en el máximo tribunal, que es la voluntad de Dios. Así pasa a veces. Personas diciéndonos, no hagas esto, no hagas esto. Pues bueno, lo dejo en manos de Dios, allá tú. Y aprendimos que dentro de la iglesia van a existir desacuerdos. ¿Sí lo recuerda? Es un hecho. Dentro de la iglesia de aquel tiempo y en este tiempo van a existir desacuerdos. Pero aunque tengamos desacuerdos, aprendimos que no está en juego la unidad. Aprendimos que no es incompatible la unidad con los desacuerdos que hay dentro. No es incompatible, no están divorciados, no está separado. Dentro de la unidad hay desacuerdos y no importa, van a existir, pero no deben romper la unidad. Y finalmente este equipo de misioneros llegan a su destino juntos para demostrar que estaban dispuestos a correr la misma suerte que le pasara al apóstol Pablo. Como dijo en una ocasión Dídimo en Juan 11:16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y ahora Lucas, inspirado por Dios, nos comparte lo que sucedió en aquel momento. Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, ¿qué dice? Nos recibieron con gozo. Encuentran ellos una recepción muy calurosa en Jerusalén, dentro de la iglesia. Y de hecho, ese vocablo griego aquí es el mismo que se emplea en Hechos 2:41, cuando dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Y es una aplicación muy interesante porque habla de algo interior en el corazón que sucedió en la iglesia cuando este equipo llega a Jerusalén. Y pueden reunirse para juntos poder adorar a Dios, para poder buscar a Dios. Y entonces los recibieron como aquellos recibieron la palabra. Y este mismo verso, la traducción al lenguaje actual lo traduce: cuando llegamos a la ciudad de Jerusalén, los miembros de la iglesia nos recibieron con mucha alegría. Alegría. Algo así como lo que yo siento cada domingo cuando los veo. Hay alegría al estar reunidos. Versículo 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros. Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Uno de los temas que Lucas nos ha narrado a través de todo el libro de los Hechos es la relación que existe dentro de la iglesia entre judíos y gentiles. Ha tratado muchos temas Lucas, pero si se han dado cuenta, ha hecho un énfasis que nos ha ido narrando de cómo se ha ido desarrollando estas dos partes de una misma iglesia. Ha explicado cómo Pablo fue llamado y comisionado apóstol de los gentiles. No sé si lo recuerdan, pero hay 3 eventos importantes. El primero de ellos es en Antioquía de Pisidia, en Corinto y en Éfeso. Pablo originalmente llegaba a las sinagogas, pero al encontrar una resistencia o un rechazo, lo que hacía inmediatamente es que se salía de la sinagoga, de con los judíos, para predicarles a los gentiles.
Hechos 13:46, 18:6 y 19:8 al 9. Narran estos 3 eventos de cómo él inicialmente llegaba a las sinagogas, pero terminaba. Y por otro lado está Jacobo. Jacobo es Santiago, es el medio hermano del Señor Jesús. Y así como Pablo era la figura representante de la iglesia cristiana gentil, Jacobo de alguna manera era la figura representante, el líder de la iglesia cristiana judía. Esto lo pudimos vislumbrar o lo entendimos un poquito desde Hechos 15:12, que es el primer concilio, ¿lo recuerda? Se da el concilio, está el testimonio, ¿y quién cierra la reunión? Jacobo. Jacobo dice que se pone de pie y dice, a ver, listo, ya está. Y hace ese pequeño escrito en donde dice qué es lo que sí tienen que tener cuidado los gentiles. Y desde entonces figura Jacobo como el líder de la iglesia cristiana judía. Lucas presenta a sus lectores una situación bastante complicada, porque esta reunión que empieza bien nos va a revelar que en realidad existe un problema dentro de la iglesia. Y en estas situaciones complejas siempre hay 2 posibilidades. O hay riesgos y algo grave puede pasar, o hay posibilidades de que a consecuencia de eso que ocurra surjan cosas buenas. Vamos a continuar en el versículo 19, Hechos 21:19. Está ya reunido con Jacobo y con los ancianos en Jerusalén. Versículo 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces mire qué especial, porque Pablo comienza a platicarle. Antioquía de Siria, Tarso, Derbe, Iconio, Éfeso, Filipos, Macedonia, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Acaya, Corinto, Atenas, Mitiline, Mileto, Cos, Pátara, Tiro, Cesarea. O sea, si Pablo tuviera una membership rewards, fue una persona que viajó muchísimo, que nunca descansó. Y todos estos lugares de los que les hablé ahorita fue solamente el segundo viaje. Y comienza él a platicarle una por una. Y este es el fondo de esta escena bíblica, la comunicación. Una comunicación transparente dentro de la iglesia, no pretendiendo aparentar nada, sino, a ver, somos personas comunes y corrientes. Y a veces tendemos a ver a estas figuras como a Juan, Pedro, Pablo, como, uy, no vea. Y no, como una persona común le dice, mira, ¿qué crees? Que estaba predicando y el chico se durmió y se cayó y se mató. No me digas, Jacobo. Y luego, nada, pues bajé a un 3er piso. Y pues ya, pues, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, me puse sobre él y no me digas, qué milagro, qué tremendo, qué pasó. Y seguramente por ahí Sópater había alguna intervención, ¿no? Dice, sí, ¿qué crees? También en Berea pasó esto. Aristarco, segundo, alguna aportación también de lo que ocurrió en Tesalónica, o el mismo Gallo. Saben, no, yo tengo que platicarte lo que pasó en Derbe. Timoteo, Tíquico, ahí haciendo también aportaciones, Trófimo. Tenían muchas historias que contar, muchos testimonios que compartir.
cosas difíciles, pero también algunas conversiones. Fue tremendo, Jacobo. Estas personas creyeron después de aquello, sucedió esto. Y otros, mira que sabes, nos persiguieron y le pusieron una paliza y lo sacaron sangrando. Muchas emociones, muchos milagros que pudieron compartirle. Pero nota algo bien importante que está por encima de todo esto, de una buena comunicación dentro de la iglesia, de la unidad. Y dice que les contó una por una las cosas que, ¿qué? ¿Qué dice? Lee tu Biblia. Que Dios había hecho. Y esa es una aplicación para nosotros. Tú y yo nunca debemos olvidar que el reconocimiento es a Dios. En todas las cosas que ocurren en tu vida, tú debes darle la gloria a Dios. Y ojo, también en las que no suceden. Porque tendemos a arrodillarnos, a alzar las manos, a dar gloria a Dios cuando viene la sanidad, cuando viene la prosperidad, cuando viene el chequecito, cuando viene el carro nuevo, ahí sí alzamos las manos y todo. Pero ¿qué tal respondemos cuando no es así? Cuando no hay un buen resultado en cuanto a la salud. Cuando después de 8 citas no se abre la puerta de trabajo. Cuando finalmente no se puede salvar una relación y viene una separación. Ahí no alzamos las manos. Ahí no damos gloria a Dios. Cuando estás empecinado en una relación que no viene de parte de Dios, el Señor la corta, no das gloria a Dios. Te resientes. ¿Por qué? Si esto venía del cielo. Y no es así. Siempre tenemos que dar la gloria a Dios de las cosas que se dan, pero también de las cosas que no se dan. Amén. Verso 20. Cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Entonces mira, este equipo llega y les cuentan todas las cosas que habían sucedido, pero le daban la gloria a Dios. Y mira el efecto inmediato de la gente que te escucha, también glorifica a Dios. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Y entonces ellos daban gloria a Dios y Dios se glorificaba en ellos. Y ellos eran instrumentos en las manos de Dios que ponían en servicio todo su ministerio, y llegaba gente nueva que le daba gloria a Dios y Él se glorificaba en ellos, y entonces eran instrumentos y alcanzaban a otros y le daban ellos la gloria a Dios, y la gente nueva llegaba y le daba la... ¿Pueden verlo? De ahí la importancia de darle la gloria a Dios. Porque si tú recibes un milagro de parte de Dios y te robas la gloria y no glorificas a Dios, ahí termina el ciclo. Y dejas de ser un instrumento en manos de Dios. ¿Ya ve lo importante que es reconocer a Dios en todos sus caminos? Y entonces hasta en las situaciones difíciles tú levantas las manos y dices: Señor, muchas gracias. Porque en el momento no lo entendí. Estaba empecinada en una relación con aquella persona, pero 3 meses después el chico está en prisión y tú dices: gloria a Dios, porque me libraste de eso. Te enteras que ese chico golpeó a su nueva novia y tú ahí alzas las manos y dices: gracias a Dios que me libraste de alguien tan enfermo. Pero tú no puedes dejar de dar la gloria a Dios. Y continúa el verso diciendo: y le dijeron: ¿ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído? Punto y coma. Y todos son celosos por la ley. Entonces, Jacobo y los ancianos de la iglesia están ahí sentados, están escuchando, ahí en Jerusalén, con mucha atención, este relato que está hablando Pablo, y en respuesta hay gozo, se alegran ante la evidencia de la gracia divina que Dios ha derramado sobre los gentiles. Era incuestionable, era irrefutable. Y hasta este punto, todo parece que va bien.
Es una reunión bien. Nos recibieron calurosamente, están platicando bien todas las historias, glorificando a Dios, hay unidad, todo va bien. Y le dijeron, ¿ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído? Y note esto, y todos son celosos por la ley. ¿No les parece un poco extraño el comentario? Como que rompe con el ambiente que estaba dentro de esa reunión, estaba de pronto bien, y de pronto ese comentario es como, ¿de qué hablas? Como que Jacobo ya nos está dejando ver que hay un problema. Como que Jacobo ya está tomando la reunión y va a llevarla hacia una situación que quiere tratar él. Algo así como, está padrísimo que estén aquí, qué bueno que llegaron. Me encanta escuchar esas historias que también aquí han sucedido cosas, después se las platico. Pero, y vamos a ver qué sigue, verso 21. Yo lo tenía subrayado, pero, ¿a cuántos les gustan los peros? Sí puedes ir, te dice tu mamá, sí puedes ir, pero te quiero aquí a las 8. Sí lo vamos a hacer, pero no les digo cuándo, no tenemos fecha. Los peros, y este es un pero. Pero, dice Jacobo, se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, algo así como, toda la gente de por aquí anda diciendo que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pregunta para ustedes. ¿Sí era lo que enseñaba Pablo? ¿No? ¿Quién dice que no? Respuesta no. Y yo pensaba, ¿cómo reaccionas cuando alguien da falso testimonio de ti? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez que dicen algo así como, es que Sergio dijo esto? Y tú así de, claro que yo no dije eso. Yo no. Es que dicen que tú dijiste eso. No, yo no dije eso. Y entonces reaccionas y te defiendes. Y es válido, hermanos. Hasta cierto punto es válido y es normal. Pero ¿saben qué? Las Escrituras nos enseñan a confiar en Dios. ¿Algún amén? Es lo que encontramos en la Biblia. Dice que lo dejemos en sus manos y Él te defenderá. Amén. Y la aplicación importante para nosotros es porque fallamos mucho en esta área. Y muchas de las veces tiene que ver con nuestros trasfondos personales. Y somos sumamente reactivos o hiperreactivos. Dice que dije eso. Ahorita me va a escuchar, ¿no? Luego. ¿Eso dijo? Déjame le llamo, dame mi celular. Ahorita que me lo aclare aquí. Claro que yo no dije eso. Y reaccionamos. ¿Sabes qué? Voy a ir a su casa. Está en su trabajo. Vamos a su trabajo. No, ahorita yo no dije eso. ¿Cómo cree que? ¿Cierto o no? Y somos así. Y en la Biblia se nos enseña a confiar plenamente en Dios. Confíe, hermano. Dios va a sacar a la luz la verdad. De todas las situaciones que tú puedas decir, no, es que esto nadie lo va a saber, pero no fue así. Yo no dije eso. Tranquilo. Siempre sale a la luz tarde o temprano. Tú confía en Dios. ¿Se acuerdan de David? Tenía a Saúl
puestecito para darle cuello. ¿Y qué hizo? No. ¿Tenía razones para hacerlo? ¿Tienes tú razones a veces para? Si yo no dije eso, ¿pero qué hizo David? No. El mismo Señor Jesús nos enseña, no, bendice a los que te maldicen. Ay, pero cómo cuesta, ¿verdad? Y en el caso de David, todavía un poco más difícil, porque además se rodeó de gente muy mal consejero. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos y amigas muy malos consejeros? Salte de tu casa. Ay, qué sabia. Vaya sabiduría del cielo. ¿No? Sepárate. Déjalo. Salte ya, agarra tus cosas y salte rápido. Y así pasó con David. Mire, acompáñeme a Primera de Samuel. Primera carta a Samuel 24, verso 3. ¿Ya está conmigo? Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo. Fíjense qué difícil, ¿eh? Sus amigos, su equipo, su gente. Órale, David. Escrito está. O sea, con Biblia, ¿eh? Para los que dicen, es que a mí me aconsejaron con Biblia. He aquí el día que te dijo Jehová, cumplidito, David, aquí lo tienes. ¿Y qué te dijo Jehová? He aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. O sea, mátalo. Te debe muchas, ya. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Error. Error de los malos consejos de los amigos. Verso 5, después de esto, ¿qué pasó? Eso sucede en el corazón de los creyentes. Inmediatamente. Creo que no había ni terminado de cortar el manto cuando dijo, ¿qué hice? Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Verso 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Bueno, este es uno de los versos más mal interpretados, pero la aplicación que yo quería tomar es esa confianza. Como Jesús, como David, como muchos hombres y mujeres de la Biblia que no tomaron los casos en sus manos. Oye, es que hablaron mal de ti. A ver, yo no dije eso, pero no voy a hacer nada. Yo confío en Dios. Estás loco. Te van a correr. Te van a... El otro día saliendo en Chedraui, ¿verdad? Estábamos en caja y la cajera dice, ay señor, no sé si decirlo, me da pena. Y yo le dije, ¿qué pasó? Es que me pareció verlo el otro día con otra señora que no es ella, que no es su esposa. Y me quité el cubrebocas, le dije, ¿y si era yo? Sí, dice, pues si usted tiene a sus niños y a sus niños los conozco. ¿Y luego? No, pero no era usted. Y le digo a mi esposa, imagínate si existiera un contexto, un problema entre nosotros de ese tema. No, pues, pero uno tiene que aprender a confiar en Dios. Hermano, y no te vas a defender, córtale el manto. No, vamos a confiar en Dios. Él lo va a sacar a la luz y va a dar a conocer la verdad, seguros de ello. Amén. En la Biblia encontramos muchísima enseñanza.
Y ahora llegamos al punto importante del bosquejo del día de hoy. Yo comenté la semana pasada que la iglesia cristiana estaba fragmentada, que había como una grieta y habían dos flancos, dos mandos, que era la iglesia cristiana judía y la iglesia cristiana gentil. Creo que todos lo tenemos claro, ¿no? ¿A qué nos referimos? Y lo más especial es que, aunque existía esta fracción, esta división, ambas partes habían sido bendecidas y prosperadas por Dios hasta este punto de la historia. Eso es muy especial. Tenemos un grupo de cristianos gentiles que comprendieron la gracia de Dios, que no es por obras, que no es por rituales, sino por gracia. Y que habían comprendido que esos rituales solo eran un símbolo. Eran símbolos del Antiguo Testamento que llegarían a su pleno cumplimiento en Cristo Jesús. Amén. Y que en Él estaba la plenitud y que ya no era necesario todo aquello. Y está el otro grupo de la iglesia cristiana, que son los judíos que todavía se aferraban a toda esta serie de costumbres, de rituales que estaban establecidos en el Antiguo Testamento, como las leyes dietéticas de la comida, las fiestas que celebraban, la ley de Moisés en general. Y es comprensible, podemos comprenderlos, porque en realidad la fe cristiana tiene su origen en el Antiguo Testamento. ¿Me siguen? Y debió de haber existido un celo genuino de ser judíos, de venir al conocimiento de Cristo, de aceptar a Jesucristo, pero de pronto existir una lucha como de, a ver, pero ustedes ahora solo vienen y ya, y todo aquello. Y entonces lo podemos comprender. Debió existir una lucha muy profunda, muy arraigada en el corazón de ellos, un genuino celo por esa fe. Y algo así como de, oigan, a ver, o sea, vienen, toman de nuestra fe, de la ley de Moisés, todo eso hasta Jesucristo, todas nuestras creencias, todos nuestros rituales de alguna manera, y ahora que están de este lado vienen a decirnos que no. Es difícil, ¿no? Debe ser muy, muy complejo. Ahora no solo toman de nuestra ley, de nuestro Dios, sino que ahora nos vienen a señalar que lo que hacemos es incorrecto. Qué difícil. Y se da esta polarización. Se hacen dos polos que aunque están dentro de la iglesia, está fraccionado, están separados. Y hacían la convivencia muy difícil. Muy difícil. Lo tenemos claro con todo lo que conocemos de este contexto. Y qué difícil para un gentil cristiano de pronto saber que van a ir a casa de un judío cristiano, y ciertas incomodidades, ciertas luchas, cuando no debería de ser. Ambos estaban unidos por un Señor, por un solo Dios, y están ahí. Por un lado las obras y por otro lado la gracia. Por un lado las tradiciones y por otro lado la libertad cristiana. ¿Amén? ¿Sí los vemos? Pero parece muy antiguo, como muy, sí hermano, eso, pero bueno, eso pasó en Hechos. ¿Y saben algo? Sigue pasando en la iglesia contemporánea. Porque
muchos de nosotros tenemos un contexto católico, de muchas tradiciones, y vienes y vengo a la iglesia cristiana y entonces ahora empiezan a ver, ¿cómo que pones árbol de Navidad? Hay cristianos mucho más polarizados que, es que nosotros no celebramos los cumpleaños. Es que nosotros no celebramos la Navidad. Y estas cosas nos alcanzan, no son tan lejanas. Uno mismo, de pronto tienes esa lucha de las tradiciones. Híjole, ¿qué haré? ¿Pongo el árbol o no pongo el árbol? Algunos de ustedes se han acercado y me preguntaban, oye, ¿qué onda con los Reyes Magos? Tradiciones contra la libertad cristiana. Y si hacemos un zoom, más bien un alejamiento de esta situación, obras y gracia, tradiciones y libertad cristiana, caemos en dos puntos más actuales, que es el legalismo y el libertinaje. Y dentro de la iglesia están las dos líneas. Aquí existen gente sumamente estricta, legalista, rígida, y por otro lado otros de, no pasa nada, una copita de vino, una cerveza, no pasa nada. ¿Dónde está bien? ¿Y dónde está mal? ¿Dónde caigo en el legalismo? Porque todos hemos caído en ese punto. Y de hecho bandeamos. Y con mis hijos de pronto es así como muy... Y después digo, no, y caigo en ser laxo. Y de pronto digo, no, ya, le estoy permitiendo demasiadas cosas. La respuesta es la media. Es lo que el Señor enseñaba. Esa es la verdadera libertad cristiana. Donde tú no solo tienes libertad de hacer o no hacer algo, sino que vas más allá y ves al cuerpo y entiendes, mira, si esto va a afectar a mi hermano, no lo hago. Esa es la línea. Esa es la línea. Si esta rigidez va a lastimar a mi hermano o le va a impedir acercarse al Señor, no puedo ser tan rígido. Pero no caigo en el otro lado. No, hermano, aquí no pasa nada. Y un desorden y todos aplauden como quieren y tira profecía y se echan a correr. Hay iglesias que lo hacen con el pandero y corriendo y la gente no. Oye, y no predican en tu iglesia. No, cuando el mover del Espíritu se va. Libertinaje, legalismo, tradiciones, libertad cristiana, obras y gracia. Y continúa Jacobo. Él toma la palabra y continúa. Verso 22. ¿Qué hay pues? Le pregunta. Le está diciendo Jacobo algo así como, ¿qué vamos a decir? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto. O sea, hay algo seguro y es que van a venir. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque oirán que has venido. Recordemos que Pablo había dicho que quería hacer ese viaje, llevaba prisa para poder llegar a la fiesta de Pentecostés. O sea, iba a haber muchos judíos. Le está diciendo Jacobo algo así como, Pablo, tenemos un problema aquí, muy serio. La gente no te quiere. La gente no te quiere. No eres bien visto. Y no es pequeño el problema que tenemos aquí, sobre todo que ya llegaste. Qué difícil posición para Pablo. Yo creo que debió sentirse muy mal porque él sabía que esto podría pasar.
Pero recordemos que él se había propuesto en su corazón algo muy noble, y era que entendiendo toda esta situación, esta fricción, esta separación, esta polarización dentro de la iglesia, él tenía mucho amor por la gente, sobre todo por el cuerpo de Cristo. Y en ese mover, él dice, vamos a llevar una ofrenda y esto seguro va a limar las asperezas. Y hace todo aquello para llegar a este punto y ¡pam! Mira cómo lo reciben. ¿Cómo se sentiría usted si fuera Pablo? Que estás haciendo las cosas por amor, por la iglesia, por cada una de sus almas, con un celo genuino y desinteresado. ¿Cómo te sentirías? Porque tal vez nos pase. Y la siguiente pregunta es, ¿seguirías adelante? O más bien, mira, Jacobo, pues traía esto, yo me regreso. No sabes allá no sé en dónde me quieren mucho. ¿Seguirías adelante o dejarías todo ahí? Porque nosotros ya sabemos lo que sigue, porque tenemos ya la escritura completa. Pero ¿qué hay de nosotros, de nuestro corazón? ¿Cómo reaccionas cuando tus seres queridos te lastiman? Y estoy hablando de la iglesia, porque a veces es aquí que somos mucho más entrañables, que compartimos cosas que muchas veces nuestra propia familia de sangre no sabe. Y aquí lo compartimos. ¿Y qué crees? Aquí es donde vienen las mayores heridas a veces. ¿Cómo reaccionarías? O dicho de otra manera, ¿cómo vas a reaccionar el día que te pase? Ya veo a algunos de ustedes así de hermano. Al Señor le pasó. Y les dijo además, hay uno aquí entre nosotros. Pero mire algo, Jacobo ya tenía un plan. Vamos a leerlo, versículo 23. Mira, Pablo, le dice Jacobo, haz pues esto que te decimos. A ver, dime qué. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Estamos hablando de un voto nazareo, ya lo hemos estudiado, ya conocemos un poco al respecto, pero aquí la pregunta es, ¿Pablo hizo voto? ¿Por qué se purificaría con ellos? Se cree que es porque viene de convivir con gentiles. Entonces, si él quiere entrar al templo, tiene que purificarse. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y ahí está lo que Jacobo. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Recordemos que Pablo exhortó a Pedro. Hubo una ocasión en donde Pedro estaba conviviendo con gentiles y Pedro estaba a gusto, estaba a la fiesta, estaban comiendo. Pedro, matamos un puerco, venga, ponme de trompa, ¿no? Y estaba Pedro con los gentiles. Oye, la patita, le queda muy bien a mi mujer. Préstame una tortilla, yo pruebo. Oreja. Y de repente llegó gente enviada ¿de quién? De Jacobo. Y entonces Pedro se para de la mesa y se limpia. Y dice, vienen de Jacobo, ¿sí? Hermanos. Y entonces Pablo observa eso y
y lo reprende. Y le dice: oye, Pedro, no seas hipócrita. Yo te vi comiendo patita. Y ahora que llegan los de Jacobo, tú te paras y te pones a hablar en hebreo. ¿Qué te pasa? Entonces esto lo comento porque conocemos el corazón de Pablo. Y entonces esto que le está diciendo Jacobo le hace ruido a Pablo. Eso, ya, a ver, espérame. O sea, ¿cómo me pides? Vengo con 8 personas líderes de la iglesia de Cristo, de lo que ustedes dicen gentiles, porque lo han subdividido, pero ¿y ahora me pides que yo vaya y haga todo esto? Sí, le dice Jacobo, muéstrales a los judíos públicamente que no estás contra la ley de Moisés. O sea, Pedro, al final es por tu bien, te queremos ayudar. Pablo, actúa un ratito como judío. ¿Y qué le hago a este equipo de personas que van a ver esto? Que están escuchándote, Jacobo. ¿Tú se los vas a explicar? ¿Qué decidió Pablo? Mire, hermanos, Pablo amaba profundamente al pueblo judío. Por eso, cuando él llegaba a cualquier ciudad, lo primero que preguntaba es: ¿dónde está la sinagoga? Era ese amor entrañable por la nación judía. Era a los primeros que quería compartirle las buenas nuevas de salvación. Y al encontrar ya ese rechazo, bueno, pues es que salía a compartirle y a predicarle a los gentiles. Vamos a leer el versículo 25 de Hechos 21. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Este es el cierre de Jacobo. Con esto está cerrando él. Un comentario como para que no parezca una contraversión de lo que se acordó en el concilio de Jerusalén hace 5 años atrás. Como para ayudarle un poco a Pablo y a la gente que estaba escuchando. Verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda de cada uno de ellos. El cordero, la cordera, el cabello que se quemaba, ya lo leímos. Y le voy a pedir que me acompañe a primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 19. ¿Ya está conmigo? Quiero aclarar antes de que lo leamos que esto que vamos a leer ya estaba escrito. Esta primera carta a los Corintios ya la había mandado Pablo, ya la había escrito y la mandó cuando estaba viviendo en Éfeso. Vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios 9, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahí está el corazón de Pablo. Ahí está el corazón de Pablo. ¿Qué era lo que lo movía a hacer cualquier cosa que tuviera que hacer, ganar a un mayor número? No lo pierdan nunca de vista esto. Verso 20. ¿Qué soy capaz de hacer? Bueno, me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos.
A los que están sujetos a la ley, ojo, entre paréntesis, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y otra vez lo aclara. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Clarísimo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Wow. Él lo tenía claro. ¿Cuál es la línea a seguir? Por eso la enseñanza tiene ese título, le puse así. Decisiones en amor. Esa debe ser. Si no, es que caemos en contradicciones y la Escritura nunca se contradice. Pablo, fuiste al concilio, acordaron que no, y en cuanto llegaste y conociste a Timoteo, lo llevaste a circuncidar. Contradicción. No, mijo, no, hijito. Había un bien mayor. Este chico tenía todo el potencial y no lo iban a dejar ni siquiera entrar a una sinagoga si él no se circuncidaba. Yo lo entendí, se lo expliqué y se quiso circuncidar. Lo mismo lo vemos defendiendo a alguien que querían circuncidar y le dicen, no lo circunciden, no es necesario. ¿Cuál es el bien mayor? El amor, la predicación, que más almas se salven, que más personas escuchen el mensaje. Y si para eso es necesario que yo vaya con ellos 4 y yo pague, que además dicen los comentaristas que él no tomó dinero de esa ofrenda que llevaban, sino de su propio dinero, él pagó. No lo sabemos. Lo voy a hacer, dice Pablo. Lo voy a hacer. No por ello no fue difícil. No por ello fue una decisión fácil, no. Fue una decisión difícil de tomar. En cuanto a la carne, sí debió decir así, pero yo soy libre ya de todo eso. Oye, vamos a bautizar a la niña. No, yo ya no entro a esas iglesias. ¿Hay un fin mayor? ¿Vas a poder compartir algo? ¿Crees que no? Sí. Ve. Ay, no, pero ahí están los ejemplos. No pasa nada. Es que, los rituales de eres libre en Cristo, ¿no? Sí. Oye, pero es que va a ir otro hermano. Bueno, si va a ser tropiezo para alguien más, entonces decisiones en amor. Amén. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué estás dispuesto a hacer por la iglesia? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la iglesia? No solo a ser atado, sino a morir. Creo que vienen ya los tiempos. Varios me dicen que sí con la cabeza. Por otro lado, está Jacobo. Tenía realmente un problema serio ahí en Jerusalén, en la sede de la iglesia. Y él dice, mira, es la mejor decisión, porque con esto que te estoy sugiriendo vamos a tener 3 buenos resultados. La multitud de judíos va a quedar satisfecho. Pablo, tu imagen de cara a ellos va a quedar rehabilitada. Y el liderazgo de la iglesia aquí en Jerusalén se va a ver descargada ya de ese problema. La siguiente semana vamos a ver que no fue así. Pero no necesariamente por el resultado quiere decir que fue una mala decisión. A veces las decisiones son buenas y
y los resultados no son los que esperamos. Y aunque va a pasar lo que va a pasar, todo esto está bajo el control de Dios y dentro de su plan soberano. Amén. Conclusión. Nuestras decisiones deben tener en cuenta a Dios. Nuestras decisiones deben tener en cuenta a Dios. Y en consecuencia, a la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie.